Ayer una tuitera que suele ser retuiteada, es decir, que le suele dar letra al presidente, que es una persona que existe, que se reunió con el presidente Javier Milei en varias oportunidades, conocida en la red social Twitter como Lady Market, difundió la siguiente, entre comillas, información, el siguiente, entre comillas, dato. Atentos, publicó Lady Market. El 46% de los estudiantes tardan 10 años, carreras que son de 5 años. Bueno, tiene problema de escritura, no sé en cuánto habrá terminado su carrera, si es que hizo alguna Lady Market, pero está escrito con los codos. Pero bueno, superemos esa instancia de revisión, que es un defecto de editor que tengo, digamos, de tratar de que el castellano por lo menos se use correctamente. Y vayamos al mensaje en sí, que en el contexto en el que se da, busca hacer una provocación en línea con otras provocaciones que emitía el gobierno, menospreciando a la educación pública por el lado de los estudiantes y cuánto puede demorar un estudiante en efectivamente completar su carrera. Como si la educación se midiera, y el impacto de la educación se midiera, por ejemplo, en el tiempo que tarda una persona en ser educada, ser formada en el ámbito académico en este caso. Bueno, le responde a Lady Market, @Jorge no me fui, Jorge M en su identidad digital, que cuenta: hola, yo soy uno de esos. Tardé en recibirme de licenciado en biotecnología con orientación en genética molecular el doble de lo estipulado. En 10 tweets quiero contar cómo pasó y si tuvo impacto en mi desarrollo profesional y en lo que pude generar y producir. Bueno, eso que cuenta en 10 tweets, Jorge hoy está aquí con nosotros para contarlo vivo, directo. Si tiene ganas, será un placer escucharte. Jorge, gracias por venir en este ratito. Muchas gracias a ustedes. En un día feriado, ¿no? ¿Estás de feriado? Nosotros no, pero la gran mayoría hoy descansa, así que te hiciste un rato de tu descanso. Más o menos. Más o menos. Nunca se para en mi profesión. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy investigador científico en el área de nanotecnología aplicada a la biotecnología. Y bueno, soy investigador del CONICET, investigador independiente, y además soy docente universitario. ¿Qué te motivó a contestar este tuit? Bueno, que como bien señalaste, hay un modus operandi que ya conocemos, se va viendo claramente a lo largo de los años. Ciertos operadores, ciertas cuentas tweet que tienen muchos seguidores, empiezan a tirar una idea, después parte de la prensa la levanta, empieza a repetirlo como un mantra, y después esas son las fuentes en las que abrevan muchos legisladores, muchos tomadores de decisión para seguir repitiendo, bueno, incluso el presidente que, como bien decís, retuitea, ¿no? Hay una idea de ineficiencia de la educación, sí, por el lado de la temporalidad en la que tarda la formación. Y vos lo que marcás ahí es, bueno, la temporalidad en la que uno completa una carrera tiene distintas motivaciones. En tu caso, ¿cuáles fueron? Sí, tiene distintas motivaciones justamente porque quizás las carreras están enfocadas desde un paradigma normalizador que apunta a un tipo nada más de estudiante ideal que tiene ciertas características, que va a poder dedicarse exclusivamente a eso, pero después la vida tiene gente, la diversidad de las personas es enorme. Empezamos por tu historia, sí, para que bueno, yo voy con quien la no mía, te conoce te conozca. Perfecto. Yo no quise hacer un hilo como ejemplificador o épico o de algo como decir, uy, pero miren esta historia de vida meritocrática, sino al revés, que en realidad es lo más común, o sea, no sé si lo más común, pero ese 46% que aparecía ahí, que supongamos que el dato es cierto, si no lo sabemos. Cierto, no me extraña para nada, no me extraña para nada, porque a lo largo, imagínate ya solo los 5 años que están estipulados. 5 años, uno tiene... Empecemos desde el principio, porque vos conocés tu historia. Bien. Y la contaste y quienes te leen en Twitter lo leyeron, pero hay un montón de gente que no... Bien por ellos, no participan de ese ecosistema, digo bien porque están en mejor estado de salud mental que nosotros. Ahora, empecemos por el principio. ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy de Capital Federal. Bien. ¿Sí? ¿Barrio? Yo vivía entre Devoto y Villa Porredón. Ok. Bien, la otra punta respecto de Constitución. ¿Secundario?
yo hice el secundario en Capital también, y cuando estoy terminando y digo, bueno, a ver, ¿qué quiero estudiar? Justo en la guía del estudiante aparece ahí ingeniería genética, decía biotecnología, era como la carrera nueva. Yo me había vuelto loco con un libro de Asimov del código genético que había leído poco antes. Entonces les dije a mi papá, bueno, no sé, esto, mirá, queda ¿Papá nada y más. mamá a qué se dedicaban? En mi caso yo no soy primera generación Sí. universitaria, soy segunda. Ok. Eh, Pero no importa, igual vale la pregunta del mismo modo. Sí, perfecto. ¿Profesionales ellos los dos? Sí, mi mamá ha sido socióloga Ok. y mi papá hizo ingeniería electrónica Ok. hasta la mitad y después hizo lingüística entera, Ok. de grande. Ahí lo más parecido a lo que vos te había entusiasmado, lo de tu papá, digamos. Sí, puede ser. Con él Bien. era más las cosas de las ciencias naturales y con mi vieja más la Bueno, te la vuelves, percepción lees social. Asimov, te volvés loco, Sí, querés digo, hacer yo ingeniería quiero estudiar genética. esto, pero se daba nada más en dos lugares. Misiones, Sí. que tenía la carrera de genética, y Bernal, partido de Quilmes. Sí. Hasta Misiones yo no tenía idea de cómo irme, no estaba en mis planes hacer ese éxodo en ese momento. Bueno, a Quilmes había manera de ir con unas 2 horitas y media de viaje en transporte público. Y ahí empecé Villa a trabajar. Devoto, Villa Sí. Pueyrredón, para quien no conozca, zona norte de la ciudad de Buenos Aires, Quilmes, zona sur del conurbano Del conurbano, bonaerense. claro. Son unos Hay que cruzar 45 toda la kilómetros. Sí. Lo podés hacer de manera perimetral a través de la autopista. Si tenés auto, vas en 45 minutos, 1 hora. Ahora, Ahora, porque tenés porque autopista. cuando yo empecé la carrera, Tenés no autopista existía y la autopista Buenos Aires-La Plata. Claro. O sea, cuando vos arrancaste la carrera, ¿de qué año estamos hablando? Y estamos hablando en mitad de los 90. Ok, no había autopista Buenos Aires-La Claro. Plata, pero en auto metías horita y media. Sí, hora 45 cuando empecé a tener Ok. auto, que ya fue como en tercer año. Pero por eso, en esa primera instancia no tenías auto. No, claro. O sea Tren. que, bondi. Yo tomaba, me acuerdo para el ingreso A tomaba ver. un tren, un subte, el otro subte y el otro tren. Que también el otro tren. 4 el medios de Roca, transporte. que era Que no el estaba viejo electrificado, Roca. claro, era el era viejo en la- Roca, que era diésel. Era Sí, diésel. Que tremendo. cuando pasaba por arriba del viaducto de Sarandí, no sé si alguien me está escuchando de aquellas épocas, frenaba el tren porque tenía un problema estructural, eso estaba roto, y entonces tardaba como 15 minutos en pasar a paso de Sí, hombre, sí, así sí, despacito. sí. ¿sí? Sí, sí. Y vos que Eh, llegabas tarde a la cursa. No, uno ya lo calculaba, uno sabía que eran 40 minutos Claro. de tren nada más. O sea que vos metías Sí. de entrada para ir a estudiar 2 horitas y pico Sí. de viaje. A la vuelta, por ejemplo, no sé, álgebra era una materia que terminábamos a las 11 de la noche, porque era así. Y nos rajábamos tipo 11 menos 10 para enganchar justo un tren que pasaba a las 11 por la estación Bernal, que era el último. Si no pasaba ese, ya tenías que esperar unos colectivos que venían 1 por hora. Y yo llegaba en el segundo bloque de Dolina a mi casa, o sea, mucho en... Segundo bloque de Dolina, pasada la medianoche larga. Muy pasada, o sea, la una, el bloque cuando ya venía la tanda de la una, ahí yo llegaba a casa con un Walkman. Bueno, si además de estudiar trabajabas, tenías que calcular a todo ese tiempo de viaje el tiempo de laburo, de que le tenés que dedicar al laburo, porque es un tiempo, una demanda inelástica, digamos. Exacto. Y en tu caso, ¿cómo fue eso? Yo trabajaba a la mañana en un estudio jurídico en la localidad de San Martín, o sea, para el otro lado. Como cadete. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Esto, insisto, no es que estoy acá dando una historia de vida que voy a conmover, al contrario. Pero es interesante conocerla Sí. porque es la respuesta vivencial a una estadística que, Ujú. sea o no falopa, busca establecer un estigma. Claro. Que es que las universidades están llenas de vagos que tardan un montón porque se rascan el higo y no hacen nada y se dedican a tomar universidades y no a estudiar, que es lo que se supone debieran hacer porque por eso las pagamos. Ese es el estigma que buscan instalar. En tu caso, entonces, para Sí. seguir con el relato, ¿en qué horario hacías tareas de...? Y de que arranca tribunales 7:30 hasta 1:30, que era... A la cuando mañana, cerraba. entonces. Claro, a la mañana. Cadete de un estudio jurídico, ingreso modesto, me imagino, Sí. suficiente para un pibe, para sus propios gastos, no mucho más. Y de ahí te ibas de San Martín, zona norte del conurbano bonaerense, a la zona sur, a la UNCI. Sí. ¿Qué pasaba esto? Yo llegaba de traje con un maletín, clases que habían empezado a la 1, yo llegaba, no sé,
3:30, Ok. con todo empezado, los laboratorios ya a la mitad. Claro, y todo eso limitaba tu posibilidad de avanzar con las materias. Claro, claro. Y es algo que, a ver, después están las circunstancias personales, como yo también pongo en el hilo, porque seguramente alguien me va a tirar un contraejemplo. Yo conozco, Pepito trabajaba igual y la terminó en 5 años. Sí, perfectamente, puede ser. Y depende, por eso es importante todas las condiciones particulares. Claro. El viaje, la distancia, el laburo, la necesidad de tener ingresos, la vida personal. Ujú. Estamos hablando de chicos de 18, 19, 20 años que también están en plena efervescencia de su vida personal, parejas, eventualmente hijos. Sí, No digo que mucha sea tu gente caso, que pero tiene, digo- no fue mi caso mientras estuve estudiando, tuve un hijo después de eso, pero Pero eventualmente, Eventualmente- eventualmente pasa, sí. Puedes tener hijos. sí. Bueno, entonces, un poco sigamos una con- solución de Dale. esto ha venido con la apertura de más universidades en el conurbano, en áreas donde vivía un montón de gente, que la única posibilidad que tenía era hacer esto de tener que viajar 2 horas y media por día, que la verdad que es muy, muy desgastante. Tendría que poder funcionar de una manera mejor eso. Bueno, un poco hay mucha gente que hoy en día puede llegar a una universidad pública, nacional, de calidad, porque la tiene más cerca, ¿sí? Así que se ha avanzado en esa política. En mi caso se dio justamente que yo quería estudiar algo que no se daba en la UBA, no se daba cerca de mi casa, así que bueno, yo tenía ese objetivo, quería ir hacia ese objetivo y bueno, tenía esas dificultades. Y después las dificultades lógicas de que a veces las trayectorias se van dilatando, es algo habitual, no sé si diría normal, no sé cuál es la normalidad. El problema está en hablar de una normalidad ante algo tan diverso como que tiene acceso público, ¿no? Que va gente que tiene realidades muy distintas. Los años nuestros son muy distintos. Hay un año yo estaba cuidando a una abuela que estaba muy mal de salud, la llevaba acá, allá, y ahí el rendimiento no es el mismo que cuando uno está, bueno, como mucho más tranquilo, uno del medio se muda, como vos decís, pasan un montón de cosas, pasa la vida. Ahora, ¿cuál es el tema? Como esa no es la excepción, ¿sí? Si vos ves la gente que sí se ha recibido, si tomás, que ya ahí hay algo más para discutir, ¿no? Sí. Si hay que ver nada más los que se recibieron o no, cuando la universidad te capacita para muchísimas cosas más, te permite otra forma de pensar, tener pensamiento crítico y mucho más. Muchos profesionales tampoco lo hicieron en 5 años. Y yo hablaba un poco de eso también, que yo la verdad que me había recibido, después había hecho mi carrera científica, que yo estoy muy conforme con ella. Para no quemar etapas, porque la carrera científica es la conclusión de la historia, digamos, pero Claro. la historia involucra una carrera de grado que te llevó ¿cuánto tiempo completar? Me llevó 10 años. 10 años. Sí, sí. O sea, con toda esta experiencia que vos estás contando, trabajo, distancia, llegar tarde a las materias, eventualmente postergar finales, me imagino que habrás postergado. Sí, claro. Habrás postergado finales porque la cursada la hiciste más o menos, y ¿no? Sí, uno decía, uy, esto lo tengo que rendir bien. Claro. Me arranco a Eh, preparar 3 semanas antes y después, uy, qué sé yo, no, mejor acá me van a reventar, me presento en el siguiente llamado. Por eso, postergar finales, eso va postergando materias correlativas también. Otro tema, cuando hay una carrera más o menos nueva, que las cohortes no son muy nutridas, las materias de los años más avanzados tienen pocos alumnos, entonces por ahí se ofrece en un único turno, claro. y además en una carrera nueva, por ahí no hay 1000 docentes disponibles, Claro. por esa hay 2 que conocen Claro. esa universidad que lo pueden dar, y los 2 lo pueden dar solo a la mañana. Entonces ahí, de repente, te encontrás con un Se vuelve cuatrimestre. más cuesta arriba. Claro, que podés Bueno, cursar una materia sola. Ahora, vos fíjate, cuando Sí. yo curso una materia sola, ¿a quién perjudico? Si no estoy yendo y sentándome y usando la luz, ni usando ese profesor que está para cuando yo no... ¿Entendés? Hay mucha... Pero antes de caer cosa en tonta. esa reflexión, que es interesante porque uno empieza a asumir como natural debates que no debiéramos asumir, o por lo menos debiéramos discutir desde el pie, desde la base conceptual de eso que proponen. Porque, en definitiva, detrás de eso que vos planteás es para qué están los estados. Si el Estado está para garantizar la movilidad social de su población, por lo tanto, mejorar las condiciones de vida, condiciones materiales, ¿no? Las condiciones materiales de las sociedades que administran, o está para administrar negocios.
Son Totalmente. dos conceptos de Estado distintos, digamos, ¿no? Pero Si bien el acceso a la universidad, desde ya sabemos qué momento, ha sido público, se ha asegurado la gratuidad, etcétera, muchas estructuras todavía responden a un modelo de universidad anterior, o por lo menos respondían en ese momento, donde se calculaba que únicamente quién iba a seguir abogacía, el hijo del abogado, quién iba a seguir, Claro. ¿no? Eran... ¿en Por esos nada. 10 años pensaste en largar? Sí, es algo que creo que le pasó a un montón de gente Sí. en algún momento. Sí, sí, sí. Dicen, ¿Cuántas veces? Bueno, no sé si la tenés contabilizada. No me acuerdo. No, pero, no. pero muchas veces, más de Sí, una. Claro, no me acuerdo, porque hay veces que uno dice, y no, esto, ya, ¿cómo lo saco adelante? ¿Sí? Y ahí quizás sí me vino bien observar y darme cuenta de que yo tenía compañeros, compañeras que también tenían sus dificultades de distinta índole y que ya estaban más avanzados. Entonces yo dije, no, a ver, se puede seguir, o sea, tengo que encontrarle la vuelta a esto. Y lo voy a sacar adelante. Vos contás en tu relato, en esos 10 tweets de respuesta, que la experiencia académica para vos no fue ni fluida ni agradable. En el grado, fue así, ¿sí? Porque tuve esas dificultades. Después, cuando yo ya empiezo a hacer un doctorando, que obtengo la beca del CONICET, ahí ya tengo un estipendio. En realidad es un salario, ¿no? Pues tenés a alguien que está trabajando ahí más que formándose. Esa es otra discusión. Ahí, ¿no? ahí vamos a esa segunda parte. Sí. Ahí yo Vos ya me elegiste- pude dedicar a eso. Claro, vos Y cambió elegiste una carrera, una profesión, un oficio, no sé cómo lo denominan entre ustedes, Sí, que es la investigación y la investigación en genética particularmente. sí en nanotecnología. En nanotecnología, que cuenta con otro aporte del Estado para el desarrollo, que es la posibilidad de las becas doctorales del CONICET. Sí. Ujú. Así es. Y vos calificaste para una beca doctoral. Claro, yo califiqué porque no les obliga a hacer mi tesina final de grado, que es un requerimiento, tenés que hacer un trabajo de investigación para recibirte, en un grupo muy activo que publicaba muy bien, y bueno, yo pude ser parte de 2 investigaciones que estaban haciendo en ese momento y que se publicaron en journals científicos muy O importantes. sea, vos publicás Esas- 2 artículos, una Claro. tesina y otro artículo en... Dos artículos además de la tesina, tesina. claro, como segundo autor de papers de revistas de alto Bien, impacto. eso te permite calificar para el doctorado. Eso me ayudó seguramente porque para la beca doctoral se ponderan muchas cosas, Sí, sí, se pondera sí, promedio, también avance en la carrera, cómo fue dado ese avance, si lo hiciste muy corto, muy largo. En esos momentos también había un límite de edad, yo estaba ahí al límite del CONICET, en esos momentos y hasta hace poco realmente no podías entrar si tenías más de 30 años. A mí me parece un despropósito, imagínate si alguien primero estuvo haciendo otra cosa, ¿no? Se estuvo dedicando, no sé, al violonchelo. A los 25 se da cuenta, uy, yo la verdad que, no sé, la geología me interesa y capaz que voy bien. Y sale una geóloga espectacular y que no puede dedicarse a la investigación por esa cuestión. Bueno, por suerte ya no tenemos más esa traba, ¿no? Pero había una traba de temporalidad, digamos. Claro, yo estaba jugado, era ahí. Me tenía Se que salir en suponía ese que esa momento. traba, somos medio contemporáneos, se suponía que esa traba era un estímulo a terminar la carrera de grado en un plazo más o menos perentorio. Se suponía que ese era el sentido de esa traba para Calculo acceder que- a becas de investigación. Calculo que sería ese el sentido, o si no también que ellos proyectaban, no sé, cómo podía ser la carrera científica a futuro. Pero ¿sabes por qué aclaro esto? Porque muchas personas deben haber dejaron, me constan casos, conozco casos, de personas que dejaron de estudiar porque no le daban los tiempos. O sea, yo no voy a poder calificar a determinadas becas, a determinados Claro. estipendios, como dijiste vos, relacionados con mi carrera, porque no me da el tiempo para terminar la carrera en ese plazo. Después levantaron ese límite. Bueno, accedes a la beca doctoral, empezás a investigar y a partir de ahí, ¿qué pasa con tu vida profesional? Bueno, ahí pude despegar para hacer... Cuando hablas de despegar, ¿qué significa? ¿Que hoy estás haciendo qué? Bien, despegar quiere decir que así, de estar
corriendo detrás de las materias y la distancia, que yo me volvía ya cuando tenía auto, igual tenía que cargar gas a la ida y a la vuelta por la distancia, no llegaba con el tanque de vuelta, y me volvía sin agarrar ningún peaje, qué sé yo. Bueno, ya después pude decir, bueno, voy por la autopista por lo menos, voy a trabajar, Qué golazo. quiero poder tener bien el tiempo para hacer esto. Me empezó a ir mejor, pude desarrollar capacidades que no había desarrollado durante el grado. Y entonces después del doctorado entré como investigador de carrera al CONICET, y ahí tuve la posibilidad también de ir afuera a formarme en instancias postdoctorales también. Durante el doctorado tuve la posibilidad también de ir a Europa, a Brasil, a varios lugares más del mundo para completar mi formación. ¿Y hoy tu trabajo es demandado por quiénes? Bueno, No hace falta que des marcas comerciales o empresas, pero digo... Por un montón de actores distintos. Como docente uno está formando camadas que uno tiene cursos de a 50 alumnos por cuatrimestre cada curso, y ahí también hay una necesidad. Los que dicen, bueno, a ver, no, queremos que no vayan al Estado los que se reciban, vayan al sector privado. Bueno, pero primero se tienen que recibir. Claro. O sea, hay materias que no se pueden aprender por TikTok, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo, una de los demandantes míos, bueno, son el alumnado en la parte educativa, formativa. Después, yo trabajo en la formación de recursos humanos muy especializados. En este momento dirijo 4 becarias y becarios doctorales y codirijo a 3 más, ¿sí? Entonces ahí, y ya tengo otra dirigida anterior que ya se doctoró y que la dirijo como investigadora de carrera. Dirijo otro investigador de carrera más. ¿Hacen investigaciones en curso? Claro, sí. O sea, estás dirigiendo investigaciones en una especialidad que es, repetida para quien se está sumando ahora. Es nanotecnología aplicada a la biotecnología. Para los que no entendemos nada de biotecnología aplicada a la nanotecnología, ¿qué sería? Es trabajar en la nanoescala, que es decir, ir a la escala casi poco más que la atómica o molecular, ir al fondo de la materia. Okay. Trabajar con estructuras que son 1.000.000 de veces más chicas que 1 milímetro y utilizarlas en procesos que tienen que ver con cosas vivas. Por ejemplo, algunas de las líneas que dirijo en mi laboratorio de investigación tienen que ver con tratamientos de enfermedades de la piel. Cáncer de piel, leishmaniasis, que es una enfermedad parasitaria que es endémica en el norte argentino, pero también trabajamos en desarrollos que son para la industria veterinaria, para la industria cosmética, con lo cual también hay una interacción con el sector privado, con la empresa, que siempre, por más que los trolls difundan como que CONICET tiene un desprestigio, que nada, lo dicen ellos, en realidad la industria constantemente, el campo, el agro... El sector privado se sirve de los desarrollos totalmente, públicos. Tanto por servicios técnicos como desarrollos, como programas conjuntos de investigación y desarrollo. Y bueno, también pude participar de patentes que terminaron siendo el fruto de investigaciones que hicimos muy aplicadas. Una patente tiene que ver con unos dispositivos de aplicación cutánea para cerrar heridas y quemaduras más rápido, ¿sí? Bueno, después hubo una en curso que se terminó desistiendo por... Perdón, voy a ser ordinario. Sí. ¿Qué es una especie de gasa? Una especie de gasa, por así decirlo. Pero con un tipo de tecnología que mejora la prestación. Exacto. Que ahí yo soy investigador colaborador. La principal es justamente una Paula Bucci, una doctora que ahora está en Valencia, formada también en nuestra universidad pública, que ella venía a hacer la tesina de noche porque trabajaba todo el día y yo la dirigía en Quilmes, terminamos a las 9:30 de la noche. Después de que ella terminó, se fue a hacer el doctorado y cuando estaba haciendo el doctorado me llamó, me dice, mirá, estoy trabajando en este tema, ¿te interesaría participar? De ahí terminó saliendo esa patente. Y después también trabajamos, quizá una de las principales líneas que tenemos es la de cáncer de piel, donde lo que estamos haciendo es con un... Y de paso te explico para qué sirve un poco lo de la nanotecnología. Viste los efectos colaterales de las quimioterapias y de muchos fármacos, ¿sí? Que actúan en un lugar específico del cuerpo con el efecto benéfico, pero como se distribuyen por el resto del cuerpo, traen toxicidad, muchos efectos secundarios. Bueno,
por medio de nanotecnología vos podés optimizar en qué lugar del cuerpo nada más se libera ese fármaco, preservando al resto de los órganos. Entonces es como que maximizás... Disminuís los daños, Claro. algunos daños colaterales. Exacto, digamos. maximizás la eficacia y disminuís los daños colaterales, ¿sí? Eso nosotros lo venimos haciendo desde hace 9 años con un fármaco que había sido aprobado muy recientemente en ese momento, que se usa para un tipo de cáncer de piel y que tiene muchos efectos colaterales. Y nosotros ahí ya estamos en una tercera etapa, que estamos ya en pruebas preclínicas con ese asunto. Estamos hablando con Jorge Montanari, él es investigador en bionanotecnología, es docente de la Universidad de Burlingame, es egresado de una universidad pública, y es el autor de un hilo de Twitter donde cuenta su historia, que es una historia que él mismo aclara se repite por decenas. Él no pretende ser original. Justamente Exacto. lo que Sí. cuenta en esa historia es, mi historia es la de muchísimos, es la de, no sé si una mayoría, una minoría, la mitad. El dato es irrelevante en términos estadísticos. Lo que es relevante es que esta historia se multiplica y deriva en esto que está contando ahora Jorge, que es un argentino que está haciendo aportes, voy a exagerar, pero quizá no tanto, a toda la humanidad en materia de salud. No, pero sí. Entiendo, uno No, uno sí, contribuye está haciendo al- cosas a toda la humanidad. Sí, uno no es hace- exagerado. hace contribuciones al conocimiento global. Digo ¿sí? esto Sobre para diversos quien temas. todo lo ve con sentido deportivo, pero- digamos, ¿no? Con pero- el sentido de, bueno, ¿y a quién le ganamos con esto? Bueno, no importa si le ganás o no, pero en esta... Igual hay una cosa, perdóname que me meta un segundo, que es lo que hemos tenido, o la desgraciada dificultad de tener pacientes, familiares con pacientes que están en tratamientos oncológicos, y ves parte del sufrimiento a una situación que ayuda literalmente a mejorar o acompañar la calidad de vida con evacuando muchos daños colaterales, es un montón Sí, por supuesto, para la por familia, supuesto. para la persona, es un montón. ¿Vos tenés otras historias, Lu? Sí, en este... Que están llegando claro, por- en esta por- idea por de chat. normalizar la idea de que las carreras no son tales, nadie te corre. Nora nos dice, hola, cuento el caso de mi hija, está estudiando en La Matanza, ingeniería en sistemas, son 63 materias cuatrimestrales, dividí por 5 años, ¿cuántas tenés que rendir y aprobar por año? Es imposible, nos dice Nora. Graciela Carneval le dice, buenos días, soy contadora, estudié en la UBA, rendí examen de ingreso, trabajé toda la carrera y me llevó 7 años, gracias UBA. También Ricardo nos escribe, dice, hay que sentirse súper orgulloso de todos los casos universitarios empáticos que se preocupan por devolverle a la sociedad lo que invirtió en nosotros. Y el último es Patricia, que es licenciada en químicas de exactas, trabajó 9 horas por día siempre, le llevó 10 años y vivió en Castelar. Claro. Es más normal de lo que uno cree, Súper ¿no? normal. Eso. Y no es un disvalor, porque se plantea como un disvalor. Claro. Ese es el Eso es asunto, una ¿no? trampa, es algo Es que la completamente falaz. construcción, pienso en la construcción del sujeto universitario, ¿no? Que tiene que ser un pibe que solo se dedique a estudiar, que no haga otra cosa que eso y que se reciba a los 23 años. Es imposible. Mira, yo yo tengo estoy- 31 y todavía estoy en esa, chicos. Aprovechamos que es viernes y que es feriado y que quizá podemos charlar un poquito más sueltos, sin que nos corra tanto la agenda. Yo estoy enojado, con los ciclos educativos de la Argentina. No tengo ningún conocimiento que me permita refutar por qué son así. Así que lo mío es pura emocionalidad paternal. O sea, lo digo como papá. Me parece una barbaridad que un pibe tenga que ingresar a la educación a los 3 años y no se pueda ir en ninguna instancia hasta que tenga 26, 27, 28, 30. Parece una barbaridad. Parece que someter, digamos, a una persona a tantos años de algo que además denominamos carrera, es decir, que ya la estamos caracterizando como algo que es una competencia, me parece un horror. A mí me gustaría, yo que sé, que los pibes tengan la posibilidad de terminar una etapa de su formación y pegar un sabático, hacer intercambios, conocer otras experiencias de vida. Los países que se quieren copiar, ¿no? Lo Claro. que se dice. Vos te fijás, cuando vas a Tilcara
y tenés ahí una parejita que tienen 20 años, que están recorriendo el mundo ese año. Bueno, están haciendo ese sabático después de que terminaron el secundario, antes de entrar a la facultad. Puedan tomar una decisión que va a gravitar sobre el resto de su vida. Ajá. Después de haber tenido la experiencia de vivir alguito de la vida por fuera de ese corset que es el sistema de formación académico. Sí. ¿No? Y otro problema y riesgo de meter esta falsa meritocracia, esta meritocracia usada como vehículo para excluir, en realidad, esto ya lo vivimos, porque en el medio de mi carrera ocurrió el 2001 y antes ocurrió la noche de los bastones largos, y esto ya se vio. Si vos mentirosamente decís, no, voy a dejar que solo entren a hacer el doctorado los excelentes, ¿no? Los 3 mejores promedios de las carreras. Ahí vas a tener 2 problemas importantísimos. Uno es que el desempeño académico en el promedio tampoco no tiene un correlato absoluto con cómo va a ser después el correlato profesional. Claro. ¿Sí? Hay gente que yo 10 conozco en la facultad y que después encuentra que no es lo suyo, o no sabe trabajar en grupo, o no puede tomar decisiones, que digamos cosas que hacen a la capacidad de cada individuo, que tiene que encontrar lo que puede hacer bien y lo que puede y salir de lo que hace mal, ¿sí? Y después hay mucha gente que tiene bajos promedios, que se ha desarrollado profesionalmente de manera perfecta en mi ámbito también. Pero eso por un lado. ¿Y sabes cuál es el segundo problema? Que si vos decís, no, voy a tomar solamente a los 3 mejores, los 50 que vienen abajo, los 1.200 que vienen abajo, porque se iban a dar 1.200 becas doctorales, ¿no? Y después se terminó dando un número mucho menor. Y ahora todo apunta así a que van a decir, no, queremos excelencia, entonces vamos a dar 40. Todo el resto lo estás perdiendo. Ya lo vimos esto. Se van afuera, ¿sí? Yo tengo un colega en la Universidad Nacional de Quilmes que ahora está a cargo de uno de los laboratorios más importantes de allá, que en su momento ¿De allá dónde? de Quilmes, Okay. que en su momento no le había dado el promedio para ingresar a CONICET, y bueno, se fue a España y ahí sí lo tomaron para hacer el doctorado. Hizo el doctorado entero, dirigió tesis doctorales, etcétera. Después, cuando se hizo el programa Raíces para repatriar científicos, ahí vuelve él y ya incorporado a la carrera del CONICET. Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue una decisión inteligente decir, no, nos vamos a quedar con los 3 mejores. No, estás perdiendo capital humano. Una carancho. inversión. El Estado invirtió en ese capital humano. Sí. ¿Qué le pasa a los países que no desarrollan científicos, que no desarrollan profesionales, no solamente de ciencias duras, Sí. porque No, también totalmente. hay una estigmatización sobre las ciencias sociales? Bueno, ¿no? varias personas me respondían así, tipo, no, bueno, claro, a vos te costó eso, pero ¿por qué eso es difícil? Acá Porque estás haciendo algo útil. Claro, hay caraduras que estudian filosofía y yo a todos les respondo, te pido, por favor, léete una página de Hegel, decime cuánto tardaste en leerla Sí. y hacemos un resumen sin ChatGPT a ver si te parece que es más. Bueno, ya dije, mi madre venía de ese palo, ¿no? Claro. Y decime a ver si es tan sencillo, ¿no? Claro. No, Aparte, como si los seres humanos solo fuésemos mecanismos, ¿cómo se llama? Mecánicos. Mecánicos, perfecto. Robots. Son Robots. No, Sí. tenemos otros intereses, esos otros intereses. Pero el merecen ser proceso abordados. cognitivo es distinto en cada persona. Hay veces que yo, como lo veo como profesor, tengo a alguien que está ahí medio al límite, mal, y bueno, tengo que desaprobar y digo, mira, anotate de nuevo, hacerlo de nuevo, y quizás el cuatrimestre siguiente termina promocionando la materia con un 9, con un 10, porque necesitó volver varias veces sobre esos ejercicios hasta que terminó de entenderlo. Y no quiere decir que uno sirva y el otro no. Estamos mercantilizando y poniéndole etiquetas a cosas tan diversas como el ser incluso humano. recién decías un caso puntual que era incluso momentos de la situación de la vida donde Obvio. si, no sé, si tu mamá está enferma y no podés por 2 meses, no podés, no es un tema de tiempo también, ahí tu cabeza está en otro lado. Claro que sí. Bueno, Jorge Montanari, ¿cómo te encuentran en Twitter para leer quienes estén interesados en hacerlo, el hilo de tweet y otras cosas que comentes por allí? Jorge, no me fui. Jorge, no me fui. Todo en junto. Twitter, una respuesta que se hizo viral
y que nos pareció una linda charla de viernes. En un ratito, gracias Jorge por No, este rato. gracias a en un ustedes. ratito vamos a hablar con... Ahora estamos hablando con alguien de ciencias duras, digamos, para contar una experiencia de su vínculo con la educación pública. Hemos dedicado toda la semana a la educación. Gracias. No, gracias a todos los que han puesto en valor el tema de la educación, particularmente a los estudiantes hoy, que están llevando adelante, creo, una lucha expansiva que empieza a tocar, además, necesidades por fuera del ámbito académico, más allá de que se ha disparado a la protesta por un reclamo de corte académico, empieza a confluir con otros reclamos que venían fragmentados, y eso es un proceso de lucha que nosotros valoramos particularmente porque la sociedad argentina está siendo muy agredida. Y bueno, un cuerpo agredido se tiene que defender, digamos, ¿no? Lo miro al científico, un cuerpo agredido tiende a defenderse, ¿no? Claro que es sí. lo que hace. O sea, la bacteria, un virus y el cuerpo se defiende. Bueno, y ahí aparecen los estudiantes, ¿no? Y bueno, los docentes y los no docentes también, porque formaron parte de esta misma lucha. Pero en un ratito vamos a hablar con alguien que es de otro palo, que es del palo de las artes. Ustedes saben que los viernes nosotros tenemos un cacho de cultura, digamos. Abrimos una ventanita al arte, pero no lo vamos a disociar del tema que digamos toda la semana. Y es otro argentino muy exitoso en lo suyo, como el caso de Jorge, muy reconocido en lo suyo, que no podría hacerlo sin educación pública. Digo esto para, insisto, quienes toman la educación pública como un método que debe evaluarse solo por su eficiencia. Porque tanto en el relato de Jorge, como probablemente en el relato que veamos después, se va a valorizar aquello que no es exitoso. ¿No? ¿Entendí bien? Totalmente. Porque nosotros destacamos lo exitoso, pero para llegar a ese éxito hay que tener un montón de errores, fracasos, desaciertos, esfuerzos. Es así. ¿no? Que lleva es así. tiempo. La meritocracia bien entendida, ¿no? Claro. Y no como excusa No como ha sido malversada. de un sesgo, se han apropiado del concepto y lo han tergiversado, ¿no? Justamente. Recuperémoslo. Acá no le cedemos ni el amarillo en su momento, ¿eh? No, el amarillo se lo disputamos, el amarillo también es nuestro. Y la palabra de libertad también se la disputamos, no le vamos a regalar nada. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes de nuevo. Jorge Montanari con nosotros. Breve pausa y ya volvemos. En un país complicado, una